Todo en la vida tiene una razón, toda razón tiene un porqué, y ese porqué es el meollo del asunto. El periodista Daniel Valles presenta un análisis político, económico y social, con comentarios a los acontecimientos del momento en México y el mundo, desde una perspectiva humanista y pragmática. El periodista Daniel Valles siempre llega a el meollo del asunto. La percepción de la corrupción se mide con base en una fórmula matemática que los economistas dominan y que la mayoría de los mortales ignoramos. Aunque hasta con una regla de 3 simple podríamos determinarla. Pero esto no es así de sencillo. ¿Por qué? Porque se trata de medir la percepción que la gente tiene de un fenómeno que incluye un porcentaje alto de posible corrupción, y se hace mediante la pregunta directa de que si uno ha participado en algún acto que involucre, el que uno haya dado una mordida. Es decir, si uno pagó la mordida que le pidieron. ¿Cómo responderías tú, amigo que me escuchas, amiga que estás en sintonía esta mañana? La agencia Transparencia Internacional condujo algo que llama el Barómetro Global de la Corrupción 2019, que reveló que solo el 44% de los mexicanos percibe más corrupción y 1 de cada 3 reconoció haber pagado un soborno. O sea, un 33% ha pagado un soborno, lo que considero muy bajo para un país como México, que ocupa el lugar 135 de 173 naciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La misma agencia define la corrupción como el abuso de poder otorgado a una persona para su beneficio personal. Nada se habla de soborno o dar una mordida como tal. La agencia habla de abuso de poder, y en esta categoría, el abuso podría incluir decenas de formas que en México se practican todos los días y no son consideradas en las encuestas de Transparencia Internacional, pero que sí son corruptas, como el meterse en una fila para ir al Paso, Texas, introducir dulces al cine, llegar tarde a una cita, decirle a una persona que no está en el sitio cuando esto es mentira. En México, la mentira no se considera una forma de corrupción, pero lo es. Y de acuerdo a un estudio de la Universidad de Nuevo León, los mexicanos mentimos en promedio 10 veces al día. Desde la inocente respuesta de que ¿estás bien?, cuando se nos pregunta que ¿cómo estamos? Algunas personas dirán que es muy exagerado el afirmar que tal cosa es corrupción, pero el que lo digan o lo afirmen no le quita que esto es verdad, y así es. Mentir es corrupción. La corrupción es el abuso de poder para beneficio personal, pero también es cualquier tipo de degenere de algo, de violación, de normas, códigos, estándares. Involucra el dilatar algo a propósito, hacer un favor que va en contra de la regla, falsear un currículum, incitar, ofrecer algo que se sabe no se puede cumplir. Y si le sigo, hasta aceptar un puesto público o privado para el que se sabe que uno no está capacitado para desarrollar, y otras cosas semejantes. El barómetro no pregunta sobre eso, y si lo hiciera, no tendría una respuesta honesta por parte de las personas encuestadas. Pero volviendo al estudio en mención, entre enero y marzo de 2019, para esta medición, se encuestó a más de 17,000 ciudadanos que viven en 18 países de la región. En el caso de México, el levantamiento de información fue realizado por la agencia Ipsos entre el 26 de febrero y el 9 de marzo de 2019. En el caso de México, el 44% consideró que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses. El porcentaje mexicano es menor que el expresado en 2017, cuando el 61% de los encuestados reportó un incremento en la corrupción durante el año anterior a la aplicación de la encuesta. No obstante, 1 de cada 3 mexicanos reconoció que tuvo que pagar un soborno para acceder a un trámite o servicio público en 2018, mientras que en la encuesta pasada, la mitad de los entrevistados, el 51%, reportó haber incurrido en esta práctica. El barómetro aumenta las esperanzas de que se produzca un cambio positivo. El 77% de los ciudadanos sostiene que pueden ayudar a detener este fenómeno. ¿Cómo? Promover una mayor integridad política, en especial en época de elecciones. Mejorar la transparencia del financiamiento político. Disminuir los factores que propician los sobornos, en especial en los servicios públicos.
fortalecer las instituciones judiciales, empoderar, dicen, a las personas, la sociedad civil y los medios de comunicación para que denuncien casos de corrupción. El Programa Nacional Pro Integridad Avanza Sin Tranza que dirijo se especializa en capacitar o dotar a las personas no solo para que denuncien, sino para que no participen en actos corruptos. ¿Cómo? De diferentes formas y usando variados mecanismos. El principal tiene que ver con una concientización de la persona, que es lo que significa empoderarla, para que tome una decisión consciente, voluntaria, libre, meditada, que le genere hábitos para no participar en corrupción. La corrupción, para que se dé, requiere de dos participantes activos, quien muerde y la persona mordida. La meta es entonces sacar a una persona de la ecuación, lo que es una tarea muy compleja y harto difícil. Es mucho más fácil gobernar este país o sacar petróleo de la tierra, de acuerdo al criterio de algunas personas, que tratar de convencer a que la gente viva alejada de cualquier tipo de corrupción, para que diga y exprese el axioma avanza sin tranza. Y ahí el meollo del asunto. Yo soy Daniel Valles y le agradezco mucho la atención a mi comentario y lo espero aquí mañana en uno más de esta serie. Gracias. Comunícate con nosotros. Facebook, El Meollo del Asunto. Twitter, @El Meollo del Asunto. Correo electrónico, elmeollodelasunto@gmail.com. Y YouTube, El Meollo del Asunto.